SENA, Centro de Servicios Financieros, año 2015, instructor Jenny González Ramos. Esta es una de las presentaciones de algunos de nuestros estudiantes de la trazabilidad 1, a la cual le vamos a realizar un pequeño análisis. Decreto 2649 de 1993 son nuestras normas básicas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. En su capítulo tercero habla de las normas básicas como esos postulados, conceptos y limitaciones en que se debe basar la información contable para que cumpla con sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que la información sea útil, comprensible, pertinente, confiable y comparable. Si nos remitimos nosotros a nuestras normas internacionales de información financiera para pymes, ellos también nos hablan de algo muy parecido a lo que se encuentra en nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados. Hablan de una comprensibilidad, una relevancia, una materialidad, una confiabilidad, sustancia sobre forma, prudencia, completitud, comparabilidad, oportunidad, balance entre beneficio y costo. Si nosotros analizamos bien toda esta información, nos damos cuenta que nuestros PCGA Colombia tienen una muy buena base para poder comprender las normas internacionales. Jamás debemos dejar de lado que si nosotros vamos a aplicar norma internacional en la empresa en la cual estamos laborando, debemos tener presente nuestros PCGA, porque esas son la base de la comprensión cuando nosotros vamos a entender las normas internacionales. Si bien el lenguaje cambia y es más financiero que contable, algunas bases son similares. Recuerden, comprensibilidad, utilidad, pertinencia, confiabilidad y comparabilidad son las cualidades de la información contable de nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados. Desafortunadamente, algunas personas dicen que debemos olvidarnos de los PCGA. No, eso no puede ser así. Esa es nuestra base, es nuestra historia. Y recuerden que la historia sirve para mejorar el presente y prepararnos para un futuro. Si son el conjunto de conceptos y limitaciones que fundamentan la información contable con el fin de que ésta sea comprensible, útil y comparable, con muchas más razones, por muchas más circunstancias, esa es nuestra historia, la historia de la contabilidad colombiana. En nuestros principios de contabilidad hablamos de un ente económico. El ente económico es la empresa que se ha organizado como una unidad donde se manejan unos recursos. El ente económico se debe diferenciar de otros a través de su nombre, misión y visión. La misión, la visión, hacen referencia a los ISO, que son esas normas de calidad en la parte administrativa, en la parte operativa, que se reflejan mucho en el servicio al cliente. Antes de los años 90 no lo teníamos muy claro aquí en Colombia. Las empresas se creaban por alguna circunstancia con el propósito de generar beneficios, obvio, de generar riqueza, utilidad, de producción, pero hoy en día hablamos de innovación y creatividad. Y cuando hablamos de innovación y creatividad, hablamos de misión y visión. Dos pilares fundamentales que deben conocer todos los empleados dentro de esa organización. Si hacemos parte de una organización a la cual llamamos familia, esa familia económica que nos permite desarrollarnos como funcionarios, dentro de ella tenemos que conocer su misión, todos los mecanismos que se desarrollan al interior de ella para lograr esa visión, para lograr llegar al objetivo planteado. En nuestros principios de contabilidad, una de las cualidades es la continuidad, y dice, y la otra es una unidad de medida. En las normas internacionales de información financiera, esa unidad de medida hace más énfasis a lo que es la valoración. Vamos a tomar textualmente la norma. Dice que medición es el proceso de determinación de las cantidades monetarias a las cuales la entidad mide en sus estados financieros los activos, pasivos, ingresos y gastos. Esta medición se puede hacer de dos formas. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera, nos dice costo histórico o valor razonable para pymes. Para los activos, el costo histórico es la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo pagado o el valor razonable de la consideración dada para adquirir el activo en el momento de su adquisición.
Para los pasivos, el costo histórico es la cantidad de beneficios en efectivo o de equivalentes de efectivo recibido, o el valor razonable de activo en no efectivo recibidos a cambio por la obligación en el momento en que se incurre en la obligación, o en algunas circunstancias, por ejemplo, impuestos a los ingresos, son las cantidades de efectivo o equivalentes de efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal del negocio. El costo histórico amortizado es el costo histórico del activo o pasivo, más o menos la parte de su costo histórico previamente reconocidos como gasto o como ingreso. ¿Y qué dice la norma internacional sobre valor razonable? Es la cantidad por la cual el activo podría ser intercambiado o el pasivo liquidado entre partes conocedoras dispuestas en una transacción en condiciones iguales. ¿Qué dicen nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados? Que la evaluación o medición de los hechos económicos que tienen lugar en la empresa, así como sus recursos, se deben cuantificar en términos de la unidad de medida, para lo cual se aceptan los siguientes criterios: costo histórico, lo que nos mencionan las normas, las NIF, valor de mercado, valor de reposición y valor presente. Por costo histórico se entiende el valor que representa el monto inicial consumido o generado en efectivo o en su equivalente cuando tiene lugar un hecho económico. Dicho monto debe reexpresarse para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. El valor de mercado o de realización representa el monto en efectivo o en su equivalente por el cual se espera liquidar un pasivo o convertir un activo en el giro normal de los negocios. Démonos cuenta que evaluación o medición son dos bases fundamentales de nuestros principios de contabilidad, y ahora en normas internacionales hablamos de medición. Sigamos con nuestro análisis a la presentación de nuestro estudiante. Ente económico. Ya dijimos que era la empresa, hablamos de la unidad de medida, de la continuidad, que son dos factores importantes. Periodo y medición. ¿Qué es el periodo? El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros. De acuerdo, este periodo puede ser anual, semestral para algunas empresas, algunas otras lo hacen con la rigurosidad del caso y lo hacen de manera trimestral por asuntos de análisis de tendencias, y son totalmente válidos. Igual debemos reconocer y tener presente que esos estados financieros deben ir firmados por las partes relacionadas. Esencia sobre la forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal. La realización. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando pueda comprobarse que como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico o ha de experimentarlo en un cambio de sus recursos o en sus recursos. Las normas hoy en día son muy claras. Si bien ellas no nos dicen que debemos olvidarnos de nuestros PCGA, debemos sí tener presente que debemos volverlos a estudiar. Y volverlos a estudiar es tener en cuenta de qué nos hablan, compararlos con las normas, con esas normas internacionales de información financiera, para poder pisar un terreno un poco más sólido. Recuerden que la confiabilidad de la medición es el elemento que tiene un costo o valor que se puede medir confiablemente. En muchos casos el costo o valor de un elemento se conoce, en otros casos se tiene que estimar. Hay demasiadas circunstancias para que nosotros lleguemos a pensar que esa medición no se pudiera hacer, pero porque son circunstancias ajenas. Recuerden que no todo está dicho en contabilidad ni en el área financiera. Para eso nosotros utilizamos algo que, a la luz de estas normas internacionales, es la tasa interna de retorno, esas matemáticas financieras que tanto le gustan a los administradores financieros y que hoy por hoy hace parte y debe hacer parte del quehacer diario del contador. Las normas internacionales de información financiera han sido creadas netamente para el análisis de los inversionistas, y por ende el componente financiero debe ser en un 80%, y ese 80% hace que nosotros manejemos la tasa interna de retorno, la tasa de oportunidad, el DTF, y con estas herramientas que son básicas
podamos nosotros entregar una información confiable, comparable y útil para nuestros inversionistas. Tenemos la hipótesis fundamental de la contabilidad con las normas internacionales de información financiera y las normas de información contable. Las hipótesis se consideran fundamentales en la preparación de los estados financieros, las cuales nos hablan de negocio en marcha. La empresa debe evaluar su capacidad de seguir en funcionamiento, debe realizar análisis de sus condiciones para que la empresa continúe con sus operaciones y solo si se presentan ganancias se realiza a través del historial del rendimiento financiero. La segunda hipótesis nos habla de la base de lo acumulado. Para que se reconozcan todas las cuentas en los estados financieros, deben satisfacer los reconocimientos que se dan en el marco conceptual para cada una de ellas. Recordemos que ese marco conceptual habla de toda la terminología, de todo ese vocabulario enriquecedor del cual nosotros los contadores debemos tener un uso y manejo adecuado. Y no olvidemos los decretos reglamentarios y toda la normatividad interna que utiliza Colombia para que llevemos a un feliz término la implementación de las normas internacionales por primera vez aquí en Colombia y empezar a partir del año 2016 para pequeñas y medianas empresas el desarrollo dinámico, objetivo y enriquecedor de la implementación y el transcurso y el desarrollo de las normas. Muchas gracias por su atención.